Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. De veras no sabes el gusto que nos da siempre que nos puedas sintonizar en este espacio que tenemos para ti en el podcast. A primera hora, porque aquí nos gusta platicar lo que a ti te gusta conversar y sobre todo temáticas que puedan servirnos en la vida diaria, que puedan explorar nuevos mundos. Y qué mejor que el tema del día de hoy. De veras nos da muchísimo gusto hablar de... Pues está en boga todo lo que tiene que ver con el tema del cerebro, desde varias, por supuesto, miradas, pero hoy platicaremos del cerebro y sus variaciones en el tema de aprendizaje y en el manejo de las emociones. Y para eso vamos a platicar hoy con Miriam de Jesús Sánchez Gama. Bienvenida, ella es psicóloga, maestra, doctora en ciencias médicas, y lo interesante que es, básicamente se ha especializado entre varias cosas, en el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, su relación con los procesos cognitivos, las emociones, la salud en general, y es una entusiasta de la divulgación de la ciencia. La vamos a escuchar y te das cuenta que así es. También es presidenta de la Sociedad Mexicana de Bio y de Neurofeedback, responsable del Centro de Neurociencias en La Salle Bajío, donde también presta sus servicios, me imagino que en diferentes ramas, investigaciones. Ya nos platicas. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Sí, estoy muy bien, muy contenta de estar en este espacio con ustedes. Y justamente ahorita que dices que está de boga hablar del cerebro, a mí me gusta llamarle las neurocosas, ¿no? Las neurocosas. Neurocosas, porque ahora le ponen neuro a todo. La cosa más absurda que he escuchado son el neurofútbol. ¿Qué es eso, no? Neuromarketing, dices, ok, pero neurofútbol, ¿qué? Ajá. Todo le llaman neuro algo. Sí, ajá. Todo lo que tenga que ver con neuro. Ajá. La que más me queda es neurótico, pero bueno, es parte de mi vida. Bueno, fíjate que eso viene de algo que no tiene mucho que ver con las neurociencias. Okay. Es una propuesta de Freud. Ajá. Freud era neurólogo. Sí, neurólogo. Pero hace un siglo, en los 900, pues ya como que no le alcanzaba lo que se sabía de la neurología para explicar lo que pasaba, ¿no? Claro. Y entonces fue que desarrollaba su teoría y entonces él empieza a hablar de la neurosis. Bueno, pero es buen hilito para empezar justamente a platicar, ¿no? Sí. Si todo nace y parte de las neuronas, ajá, que realmente están asentadas en esta parte importante, ¿tú lo crees que sea el motor realmente, el motor del cuerpo, el cerebro? Fíjate que ahí yo diría que estamos con el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? No sé si es propiamente el motor, pero sí es el controlador central. O sea, el cerebro al final de cuentas es una parte del que mantiene todo funcionando en orden, y también es el que supervisa que las cosas estén desarrollándose como tienen que desarrollarse, el que ante una situación de emergencia desencadena nuevos comandos para que entonces el cuerpo cambie algunas cosas, cambie su funcionamiento y salgamos adelante, ¿no? Bueno, eso explica también de alguna manera que cuando hay espero no estarme adelantando, cuando hay ese tipo como derrame cerebral o que le llaman muerte vegetativa, o sea, el cerebro ya no está trabajando, pero sigue una parte del cuerpo aún vivo, ¿no? Como que eso puede ayudar a entender que sí es un controlador, más no siempre como el ejecutor para decir tú sí vives o no vives. Sí, ahí por ejemplo cuando dices, es una persona que ya está en muerte vegetal, que es como se dice en la cultura popular, digamos, ahí más que nada es una persona que está conectada a máquinas que mantienen su soporte vital. Y eso es porque la actividad del cerebro está casi plana, ¿no? Fíjate que en realidad, la muerte se definiría como el fin de la actividad eléctrica cerebral. Okay. O así como en términos muy acá, el trazo isoeléctrico prolongado de la actividad eléctrica cerebral por un periodo de tiempo considerable. Pero como es muy complicado y costoso, normalmente se diagnostica, digamos, la muerte como el paro del corazón. De acuerdo. Pero cuando una persona tiene una muerte cerebral, digamos, pues lo que se hace es que se tiene con soporte vital con máquinas. Si desconectas las máquinas, se acaba la vida. Y eso es porque el cerebro ya no hace su función, que ahora le están haciendo las máquinas. O por ejemplo, has escuchado que dicen, no, que fulanito se murió porque se pegó en la cabeza y se desnucó. El desnucarse es que se interrumpe la comunicación en una zona del encéfalo, una parte del cerebro, que tiene que ver con el control de la respiración y de la función cardíaca. Entonces el desnucarse pues es eso. Bueno, entonces sí, de alguna manera sí sigue siendo como el órgano central,
como el quarterback. Ándale, como el quarterback. No, exactamente. El que va lanzando para todos lados. Y que va organizando todo y tiene su gente que le entra al quite, que lo protege. De hecho, el cerebro tiene sus propios procesos para salvarse él mismo, porque si él no se salva, todo lo demás ya estuvo, ¿no? Por eso ese es el órgano que está 24/7. Igual que el corazón. Igual que el corazón. Así es. Híjole, qué buena manera de comenzar esta plática de la importancia del cerebro. Porque finalmente sí creo que está en boga en cuanto a que nos ha ayudado a entendernos un poco más. Entender esto que tú hablabas de la neurociencia, la plasticidad ahora, que también es un término que hasta hace poco empezó a calibrarse y que nos va ayudando a entender por qué vamos creciendo conforme pasa el tiempo y cómo de los primeros estados de la vida hasta los últimos siempre hay como momentos interesantes de este funcionamiento. Sí, fíjate que una de las cosas más interesantes del cerebro es que es tan importante que tiene sus propios mecanismos, ya te decía hace un momento, para salvaguardarse. Pero el otro es porque el cerebro aprende a partir de lo que sea que se le presente. Entonces, la plasticidad básicamente son varios procesos cerebrales que le permiten como readaptarse a partir de las experiencias o de los daños. Entonces, hace rato hablábamos, antes de iniciar la grabación, del daño cerebral adquirido. Por ejemplo, tienes un golpe, un traumatismo craneoencefálico, se lesiona una parte de tu cerebro, pero no es como que el cerebro diga, pues estas funciones que se desarrollan principalmente desde aquí, pues ya no las vas a tener, ¿no? Sino que empieza a desarrollar algunos mecanismos que ayudan a que, como quiera, aunque sea a lo mejor de una manera un poco más limitada, puedas desarrollar estas funciones. Entonces, en general la plasticidad tiene que ver con eso, pero también luego decimos, es que los niños son plásticos, ¿no? Todo aprenden y no sé qué. Pues sí, al final de cuentas, fíjate que en las primeras etapas de la vida tenemos la mayor cantidad de neuronas que en toda nuestra vida. Pero hay procesos críticos en los que ocurre algo que se llama poda neuronal. La poda, sí, es cierto. Entonces lo que ocurre es, si estas conexiones no se están usando, si estas neuronas no se están usando, calacas. Se recortan, se eliminan por procesos celulares. Y la intención de eso es que si no se está usando, pues tenemos que economizar. Claro. Entonces, en lugar de mandarle recursos a esas neuronas que no están utilizándose, vamos a fortalecer las que sí se están utilizando. Wow. Entonces, si a un niño no lo expones a suficientes experiencias acordes para su momento del desarrollo, pues es probable que no adquiera algunas habilidades, o al menos no como debería, ¿no? Lo más crítico es, por ejemplo, el lenguaje. No sé si has escuchado a chicos ya adolescentes que siguen teniendo problemas para el lenguaje, que arrastran la lengua, que no dicen bien algunos fonemas. Sí. Con ellos se puede hacer mucho, pero esperar poquito, ¿no? Porque ya pasaron momentos críticos. Híjole, es que detona muchísimas preguntas esto que acabas de compartir. Dije, ¿por dónde nos vamos? Porque es que es realmente, aparte, complejo en el buen sentido de la palabra. Claro. De que es extenso, es vasto. Y si tiene funciones tan fundamentales, una de ellas, el aprendizaje. Vamos a intentar centrarnos en un aspecto de estas primeras veces. ¿Cómo mezclamos, Miriam, doctora, el aprendizaje cuando hay emoción, cuando hay gusto y cuando hay sentido a lo que estamos leyendo, viviendo, aprendiendo? Claro. Mira, la plasticidad podemos decir que es sinónimo de aprendizaje, tal cual. Es el cerebro aprendiendo. Pero también hay otros procesos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos procesos que son homeostáticos, que nos ayudan a mantener el cerebro y nuestro cuerpo en general estable, y esos aprenden para mantenernos vivos. Pero el aprendizaje, en los términos que te interesan, que me estás preguntando en este momento, pues tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, adquiramos una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, una nueva forma de actuar. Y que esta adquisición se mantenga de una forma más o menos estable en el tiempo. Entonces eso modifica nuestro comportamiento. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues en parte necesitas como la repetición de algunos de estos nuevos hábitos, pero también condiciones, digamos, fisiológicas ideales. Por ejemplo, dormir bien. De acuerdo. Dormir bien. Otra, cuando nosotros nos hemos empezado a estudiar más el cerebro, que digamos en los últimos años se ha vuelto como la era de las neurociencias o las neurocosas que platicábamos ahorita. Todo el mundo empezó a querer como ser más
enfocados en la parte cognitiva, ¿no? En decir, de acuerdo. oh, no, es que ¿Cómo yo... puedo ser más inteligente? Soy más inteligente y además, ¿sabes qué? Es que piensa bien las cosas, ¿no? Como que aguas con tus emociones, mejor piensa las cosas. Y entonces nos hemos ido como separando la emoción de la razón. Uh-huh. Y eso ha sido un gran error de nuestra parte. Porque no podemos separar el aprendizaje de las emociones ni las emociones en general de nuestra vida. Las emociones, al final de cuentas, son otro mecanismo de supervivencia que tenemos nosotros y que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra existencia, incluso desde antes de ser seres humanos, cuando éramos otro tipo de primates y antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje tenemos que considerar definitivamente como ese sello que le ponen las emociones. Por ejemplo, cuando tú estabas chiquito, o bueno, no sé si has escuchado, y no estoy de acuerdo con esto. Todavía me acuerdo. ¿Todavía te acuerdas? Sí. No estoy de acuerdo con esta frase, pero la voy a decir porque es de la cultura popular, ¿no? Dime. Los golpes ingren, ¿no? Uh-huh. O la letra con sangre entra, ¿no? ¿no? Que luego dicen algunas personas, ay, pues es que ahora ya ni se les puede pegar en las escuelas a los niños, ¿no? Pues qué bueno que no se puede pegar, pero cuando le pegas a un niño, estás imprimiendo una emoción negativa. Uh-huh. Esa emoción, al final de cuentas, lo que hace es decirle al niño, esto que estás haciendo está mal, se siente así de mal, no lo hagas. Y aprende. Hay una asociación. Hay una asociación. Eso se explica desde un enfoque que es el condicionamiento operante, ¿no? Uh-huh. Pero si tú le dices, mira qué bonita tu letra, aunque esté horrible, ¿no? Que está apenas desarrollando su caligrafía, y haces un ambiente más favorable, más cargado de emociones positivas, el mensaje que se está enviando es, esto está a gusto, es un espacio agradable para el desarrollo, la fisiología está en un estado óptimo para justamente agudizar los sentidos y poder adquirir información, habilidades, y se aprende mejor y perdura más que lo que se aprende a través de emociones negativas. Oye, y ya hay estudios donde se pueda visibilizar modificaciones internas o en el cerebro cuando hay un aprendizaje negativo uh-huh. a uno positivo. Sí, más que aprendizaje negativo, cuando estamos hablando de las emociones negativas. Nada más déjame explicar un poquito, porque una de las cosas que me encanta hacer es quitar mitos, ¿no? Entonces, me ayuda. Acabo de decirte las emociones negativas, uh-huh. pero negativas no estamos hablando de que sean buenas y malas, ¿no? Lo bueno y lo malo es un tema de la moral. De acuerdo. Las emociones... El cerebro no tiene moral. No tiene moral. Nosotros a veces sí, ¿no? Pero el cerebro no tiene moral. Sí. El cerebro es lo que es. Y está hecho para sobrevivir. Para sobrevivir. Y las emociones nos ayudan a sobrevivir. No, okay. Entonces cuando te dicen, no tengas miedo, no, sí debes tener miedo. Porque haz de cuenta que si tú no tienes miedo, pues te conviertes en algo así como un psicópata, ¿no? O un sociópata. Y un sujeto temerario, ajá. que no mide ni siquiera el peligro. Que no mide el riesgo, uh-huh. como algo así como un adolescente, ¿no? O algo así sí. como alguien que toma demasiado y agarra el coche y se va manejando metiéndole, 200 ¿no? Por hora. O sea, como que Juan sin miedo lo romantizamos demasiado, ¿no? Sí. Juan sí debería tener miedo y sí, nosotros también. También hay algunos trastornos del desarrollo en donde no experimentan el miedo, por ejemplo, hacia el fuego y se queman. Uh-huh. Entonces el miedo te ayuda a mantenerte vivo. Acuerdo. El enojo, que dices, no, es que no te enojes, tómalo tranquilo, no, es que sí, enójate, porque si tú estás experimentando enojo es porque algo te está diciendo que no está tan bien esta cercanía, entonces necesitas poner cierta distancia. De acuerdo. Entonces, esas emociones son negativas, pero lo negativo tiene que ver más bien con que tú tiendas a acercarte o alejarte de una situación, no con que sean malas. Okay. Son buenas, todas son, bueno, no son buenas tampoco, son necesarias. ¿Puedo darle nada más un término claro que para entender? Es que es fácil visibilizar el aprendizaje positivo, claro. porque te sirve para algo, uh-huh. pero cuando fue un aprendizaje que al contrario te mermó, te dejó uh-huh. inactivo, ¿le llamaremos aprendizaje inadecuado? Pues al final de cuentas, por algo te llevó a ese estado, ¿no? O sea, tu cuerpo, tu cerebro valoró que eso era lo que tenías que hacer. Ajá. Entonces, al final de cuentas, en términos de supervivencia, podemos decir que termina siendo algo adaptativo o no adaptativo. Ya, o sea, el cerebro hace su chamba uh-huh. y a quien se dedica a interpretarlo como bueno o malo es otra esfera. Otra esfera que no sabemos bien dónde está. Todavía. Ajá. Hay por ahí Descartes decía que era en una glándula pineal. Ajá. Que es una glándula que es vestigial. O sea, eso significa que está desapareciendo de nuestra especie. Ah, caramba. Y eso significaría que somos unos desalmados, ¿no? Bueno. Y luego escuchamos las noticias y parece que sí. Bueno, leí una parecida que había una membrana, y qué bueno que ahorita vamos a romper ese mito, o al menos el mío. Claro.
de que, por ejemplo, los psicópatas, los seres desalmados, disculpe lo que voy a decir, los que ya se acostumbran a matar, como los sicarios, hay una disminución de esa membrana que es la que regula justamente el sentir piedad o no piedad, el sentir compasión o no compasión. ¿Qué tan cierto? Mira, más que una membrana, es un grupo de neuronas. Esas neuronas se llaman neuronas espejo. Okay. Las neuronas espejo básicamente es otra de los mecanismos por los que aprendemos. Esas neuronas nos permiten que si vemos que alguien está haciendo algo, lo imitemos. De acuerdo. Pero además, a partir de la imitación, de observar, vamos entendiendo qué siente esa persona. Por ejemplo, si le pego, le dolió. Entonces, regresemos un poquito a los niños porque con ellos es muy fácil como ir comprendiendo cómo se desarrollan estas habilidades. Si ves a un niño que le pega a otro, a lo mejor se ríe y voltea a ver si tú te ríes, ¿no? Pero si le dices, no, lo lastimaste, eso le dolió, y si tú pones carita de triste, el niño va poniendo su carita triste y empieza a sentir un poquito como de culpa, como de vergüenza. Esas emociones también son deseables. Están en un segundo plano, que son emociones morales. Okay. Esas sí son morales, o de la cultura. Las otras son las básicas. Pero el niño tiene que aprender que pegar duele. Y no le tienes que pegar a este niño para que él entienda que eso duele. Es gracias a las neuronas espejo. Entonces, con las neuronas espejo nos espejeamos con el otro. En el caso como de los psicópatas, así francamente psicópatas, pues lo que se ha visto es que no desarrollan bien o no tienen una buena cantidad de neuronas espejo. Y eso es lo que hace que no ¿O las van eliminando? No, en realidad ¿sabes? Es un cerebro que nace atípico. Pero sabes, por ejemplo, yo me quedo pensando en la normalización. Sí. Que ahora ya estamos insertados como sociedad. Claro. Cuando al principio nos asusta algo, no, ¿cómo crees? Híjole, mataron a uno. Bueno, ahora ya van 2, y ahora van 10, ya van 20. Y al rato, ¿cuántos son? Son 15, ¿no? O la primera vez que hiciste un acto, que se supone que, híjole, lo tengo que decir también, pues para eso está este podcast. Claro. Cuando parte de el reclutamiento que hacen en ciertos grupos criminales es pues chútatelo y así la primera vez y ya se lo chutó y no puede con ello y se quiere morir, así que pero la segunda vez y la tercera vez, la cuarta y ya hasta que se normaliza. ¿Ahí cómo se explica o cómo se? Mira, yo creo que lo normalizamos los espectadores, la sociedad en general. Pero hace un momento te hablaba de los cerebros que nacen atípicos, ¿no? En el caso como de los psicópatas. ¿Como pero una conformación bioquímica? Pues bioquímica puede ser, pero también anatómica, estructural, de conectividad. Y al final de cuentas el soporte de eso pues es bioquímico, ¿no? De acuerdo. Pero si tú ves en un escáner dices, este cerebro no funciona como los otros. No está así, como que no está configuradito como. Y ese tú no sé, a mí no me gusta mucho ver esto, pero si tú buscas, y eso porque son menores, en YouTube, así como de la niña psicópata que no sé qué. Y tú ves una niña que es francamente distinta a las otras niñas, ¿no? Es una niña que lastima, que puede violentar, pero además la ves como plana, ¿no? O sea, no la ves que se enfurezca como a lo mejor tu sobrinito que hace un berrinche y da un manotazo, ¿no? Eso es como lo normal. A ese otro niño hay que irle moldeando sus experiencias para que aprenda a regular bien sus emociones, a no pegar cuando siente enojo y esto, ¿no? Pero la otra niña que pega y no pasa nada, ¿no? O sea, hay un chorro de ese tipo de casos en YouTube, los puedes buscar. Sí. Y esos, digamos, nos hablan más bien de estos cerebros que nacieron distintos. Y son bien poquitos. Están todos los otros que por factores culturales, circunstanciales, incluso por accidentes, empiezan a cometer actos delictivos. El tema de trauma. Bueno, el trauma es todo un tema, ¿no? Nosotros pues somos una sociedad expuesta a tanta violencia que tenemos más propensión a desarrollar algo que se llama trauma complejo, ¿no? Y eso deja una huella. Antonio Damasio llama esto como el marcador somático, que es la huella que queda en tu cuerpo. Y con esa huella es cuando pasa esto, experimento esto, y ya ni siquiera es algo muy racional, simplemente desencadena ciertas conductas. Se obnubila la mente. Se puede obnubilar, pero hay varias formas de responder al trauma. Pero las personas que tienen trauma no necesariamente responden violentamente.
suelen a lo mejor responder más bien como siendo complacientes, excesivamente disculpándose. Pero están los otros como los que tú me comentas, en donde los reclutan o están con los amigos en la adolescencia y le dicen, a ver, échatelo, no sé qué. Y por factores sociales terminan cometiendo un acto delictivo, incluso un homicidio, que es de lo más grave. En estos casos, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver podcasts, ¿no? Y he visto justamente entrevistas de algunos que incluso hasta después se vuelven pastores, líderes religiosos, exacto, ¿no? Y dicen, no, yo no quería matar, ¿no? Pero pues estaba con estas circunstancias, no sé qué. Y no, yo la verdad ahora me dedico a hablar con la gente para que no caiga en eso. Pues ahí de fondo, si te fijas, no estamos hablando de una persona que no experimenta culpa, ¿no? O que no experimenta vergüenza por sus actos. Hay algunos que sí, que más bien hacen esta como máscara de que ahora son buenas personas porque no quieren regresar a la cárcel, ¿no? Pero hay otros que genuinamente dicen, y ahora yo quiero colaborar con la sociedad civil para prevenir el delito, para hacer no sé qué. Entonces estamos hablando de personas que su cerebro más bien estuvo en un ambiente cultural complejo, que entonces no tuvieron como las oportunidades correctas para desarrollarse como la mayoría de las personas. En esos pues hay mucho que hacer y mucho que esperar. Claro, y ahí la pregunta es que de veras estoy luchando con mi imaginación para que no te pregunte tantísimas cosas. Adelante, y como llevar un cauce, ¿no? Sí. Como llevar un cauce. Eso que acabas de decir, si es posible entonces desde el territorio que tú estudias, que una persona pueda modificar un comportamiento que hasta cierto tiempo de su vida fue pues, característico. No hablo solamente de una actividad delictiva, un mal hábito, por ejemplo. Sí. Ya cuando llegan y te dicen, no, pues ya a cierta edad, me dijo, no, ¿cuántos tiene usted, Gabo? Juan Gabo, no, pues ya pasó el 5º piso, no, ya no puede hacer nada. Usted ya, así como es, será siempre hasta que se muera. ¿Mito o realidad? Mito. Yeah. Mito. Como te decía al principio, una de las cosas que me encanta trabajar es con adultos mayores. Y una de las cosas que me encanta desmitificar es que el adulto mayor ya nada más es sinónimo de deterioro, de pérdida. Así lo aprendimos. Así lo aprendimos, ¿no? Pero ¿qué tal si te digo que la vejez es parte del desarrollo? O sea, cuando hablamos del desarrollo estamos hablando de momentos críticos en cada etapa de la vida. Sí. Y tienes que salir adelante de esos momentos críticos, ¿no? Entonces, hay modelos teóricos que nos hablan justamente de eso en el envejecimiento. Entonces, ¿el cerebro sí tiene edad? ¿El cerebro sí va a envejecer, pase lo que pase? Sí, hay un proceso de envejecimiento normal, pero también puede ser patológico. Okay. Ahora, tú puedes hacer cosas para prevenir ese envejecimiento patológico. Por ejemplo, yo siempre les digo una frase que decía mi papá, que quiere ser buen viejo, tiene que ser buen chavo, ¿no? Y eso tiene que ver, o sea, yo ahora lo interpreto con, pues tienes que comer bien desde ahorita, tienes que hacer actividad física, tienes que buscar experiencias de aprendizaje, idealmente un segundo, tercer idioma, aprendizaje motor, meterte incluso a los viejitos, por ejemplo, al cachibol, ese tipo de cosas que ayudan como una barrera protectora contra la pérdida acelerada de la información, ¿no? Pero ¿hasta qué edad, con estas circunstancias, podría un cerebro mantenerse vigente? A ver, según eso, en culturas anteriores... En la cultura popular. No, en culturas milenarias, claro, llegaron a darse los grandes hombres que vivían hasta 200, 300, Matusalén, 800 años. Bueno, se contaba distinto el tiempo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que si forma parte de una tradición que estaba en otra órbita, o el cerebro es hoy en día y hace 5,000 años el mismo y no ha modificado su pauta. El cerebro sí se ha modificado, ¿no? Con varios factores. Uno de ellos, bueno, fíjate, la principal razón por la que nuestro cerebro se ha modificado es cuando decidimos ponernos en 2 pies, o sea, en la bipedestación. Yeah. Al hacer la bipedestación cambia nuestra dieta, cambian nuestras necesidades, cambian nuestras oportunidades de desarrollarnos, y justamente esto permite que podamos consumir otro tipo de alimentos que pues han ido modificando el cerebro. Pues ¿no? estás hablando desde la época, desde el Homo sapiens, desde que éramos Quadrupithecus, no sé cómo llamaban. Ándale, sí. Hasta acá. Desde los primates no humanos, cuando todavía éramos de esos primates. Y que todavía que andábamos así más en 4, medio que en 4. Y luego decidimos ponernos en 2 pies. ¿Sí? Interesante. Y eso son cambios propiamente desde la evolución. Okay. Pero fíjate que el desarrollo del ser humano como especie
se llama desarrollo evolutivo, ¿no? O el desarrollo. Y el desarrollo del ser humano, de la infancia a la vejez, sigue básicamente el mismo curso que sigue nuestra historia en este planeta. De acuerdo. Entonces, lo mismo que hemos ido adquiriendo como especie, más o menos se desarrolla igual en la vida del individuo, que eso es el desarrollo ontogenético. Entonces, sí ha cambiado. Por ejemplo, con nuestros parientes más cercanos, otro tipo de primates, pues nuestro cerebro puede pesar unos 400 gramos más. Okay. Y eso me lleva a un mito, ¿no? Que dicen, no, es que los cerebros más inteligentes son los más pesados. Y si yo te dijera que el cerebro de Einstein era más ligero, por ejemplo. Y quizás todo lo contrario. Sí, porque de repente yo me voy a decir de lado, pero es por otra razón. ¿Qué dices? Es que ese cuate está bien cabezón, entonces debe, ¿por qué no es tan listo, no? Mijito, ay, no. Sí, me acuerdo. Oye, y ese mito entonces, bueno, no mito, más bien la pregunta como la quiero cerrar. En estos momentos, un cerebro puede estar vigente si cumpliera con ciertas circunstancias que tú platicas, 100, 120 años. Bueno, hay arquetipos, ¿no? Que nos dicen que todavía puede ser, no sé, el hombre más longevo o la mujer más longeva del mundo. Nada más que si tú sacas el cerebro del cuerpo, no es nada, ¿no? ¿A qué voy con esto? El cerebro, pues a lo mejor sí te puede durar muchos años, ¿no? Pero, por ejemplo, el corazón, te decía hace un rato, el corazón también late 24/7. Ok. ¿no? Nunca se detiene. Si se detiene tu existencia, igual que el cerebro. Sí, entonces, tienes todo como una estructura, que es el resto de tu cuerpo, que tiene un desgaste natural, ¿no? Los avances en la medicina y en la investigación y en la tecnología han hecho que prolonguemos nuestra existencia. Por eso te decía, antes se contaba el tiempo diferente, ¿no? Que vivía que 200 años y no sé qué. Nosotros hasta el siglo pasado no pasábamos de los 34 años. La esperanza de vida eran los 33, 30. Y además teníamos 8 hijos, 10 hijos, para que nos quedaran vivos unos 2 o 3. Pero el siglo pasado, teníamos 8 hijos y vivían 8. O teníamos 12 y vivían 10. Gracias a que se descubrió la penicilina, que ayudó mucho también. Para empezar, la penicilina y un chorro de otras prácticas. Por ejemplo, lavarse las manos. ¿No sabes cómo ha salvado vidas lavarse las manos? O tener buena higiene, que tienes razón. Y para ponerte un ejemplo cultural, bueno, la esperanza de vida es distinta en cada país. Nosotros somos de los países un poquitito arriba de la media mundial. La media básicamente la jala Asia, ¿no? Por la cantidad de gente que hay en la India, en China y esto. Pero si tú piensas, por ejemplo, en sistemas de salud en Europa, que es una población que está envejeciendo como población, sus seguros de salud incluso les incluyen prótesis. Y dices, bueno, es que las prótesis son de una manera una extensión de la vida. De acuerdo. Y eso es gracias a la ciencia y a la tecnología. Al avance, ¿verdad? Al avance. Entonces, pues no podemos decir, fíjate que un cerebro está programado para vivir hasta 150 años, ¿no? O sea, depende de muchas otras cosas. Hay un grupo de personas muy selectas, que deben ser menos de 300 en el mundo, que son los supercentenarios. Okay. Que es gente que vive más de 100 años. Uy, pero 300, estamos hablando del 00... Nada. A comparación de la población mundial, 8 mil millones. Sí, ahorita ya debemos andar cerca de los 8 mil millones. Entonces, es nada. Pues nada, 300, es 0, bueno, 0, mi abuela no sé era qué. una de esas. Okay. Y yo te puedo decir, era una persona que cognitivamente estaba muy bien. Murió a los 113 o 114 años, o sea, muchísimo. Y ella, por ejemplo, como fue disminuyéndose su agudeza visual, decimos, es parte del desgaste de toda la estructura corporal, ella aprendió a leer los billetes con las manos. Entonces leía con las yemas de los dedos y le decía a mi tía, a ver, ve y cómprame un yogur y no sé qué, ten 50 pesos. Y llegaba mi tía y le daba el cambio. Oye, me faltan 20. Ah, sí, acá se me quedaron. Y aprendió a leer los billetes con las manos. ¿Esa es parte de la plasticidad? Es parte de la plasticidad. Sí, ¿verdad? De esa capacidad. Si tú estás acostumbrado siempre a ver el mundo y desde ahí analizar todas tus situaciones y ya no puedes ver, ni modo que ya te quedes así pasmado, ¿no? Claro, vas desarrollando otras habilidades. Con razón, hoy en día nos hablan de la gimnasia cerebral. Sí. ¿No? Para estar. Y pienso mucho también, te digo que está tan rica tu plática. Pienso incluso en las personas, hoy ya le están llamando otro nombre, pero antes era discapacidad o capacidad diferente. Usted me acaban de decir el nuevo nombre que hay para la gente con discapacidad. Cuando justamente te falta un sentido, o tienes averiado un sentido, cómo esta capacidad cerebral se amolda para sobrevivir.
Claro. Primero te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuántos sentidos tenemos? Pues ustedes un poco más que nosotros, Nacia. Yo ahorita conozco lo cotidiano que son los 5 sentidos, ¿no? Ajá, yo les digo, son los sentidos del kinder, ¿no? Los que el sentidos del oído, kinder. gusto, vista, Ajá, olfato. ajá. Si tú buscas los sentidos, son esos. Ajá. ¿Y qué tal que tengo que tenemos más de 20 y tantos sentidos? No lo dudaría. Ujú. Seguramente sensores que andan por otros lados. Exactamente, los sentidos son básicamente sensores que llevan información de adentro y de afuera del cuerpo hacia controladores del sistema nervioso que la procesan de forma consciente o inconsciente. Y a partir de eso nos vamos ajustando para adaptarnos al medio. Entonces tenemos un chorro de sentidos. Si hay personas que naturalmente por sus actividades desarrollan un poco más algunos sentidos, por ejemplo los artistas, digamos los que hacen teatro, Uh-huh. y los deportistas, tú dices, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común una capacidad que se llama, un sentido que es la propiocepción, ¿no? Que es saber dónde está tu cuerpo en el espacio. ¿Cómo se llama? Propiocepción. Propiocepción. Ujú. Y ese tiene que ver con receptores que están en músculos y tendones, ¿no? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita te digo, cierra los ojos y toma tu celular, es muy probable que sí puedas hacerlo, sin voltear a ver dónde está tu celular. Y eso tiene que ver en parte con esta propiocepción. Que eso, por ejemplo, lo tienen algunos animalitos. Por ejemplo, Lo tienen todos. algunos, más, los que, déjame acuerdo, los murciélagos, que se supone que en la luz tienen que dejarse llevar más bien por otro tipo de sensores, ¿no? Para Sí. que no vayan a chocar y se den... Más que por propiocepción, ellos es con un sentido que es la ecolocalización, que es ubicarse a partir del sonido. Y de las Cómo frecuencias. rebota el sonido en el medio, y entonces ahí ubican qué hay en dónde, Que ¿no? también nosotros lo tenemos, ¿verdad? Nada más También que lo no tenemos, está- pero como cuando decidimos ponernos en dos pies, se volvió más importante para nosotros la el vista. equilibrio. Ajá, y el equilibrio y saber dónde están nuestros músculos. Entonces le hacemos un poco menos de caso a lo que proviene del oído. Por eso de ver para creer, por ejemplo, Ajá. ¿O sabes que me huele mal? me huele mal. Fíjate que el olfato es algo muy interesante porque cuando estás en el vientre, tu comunicación con el medio externo principalmente es química, a Ujú. partir del intercambio que tienes con la mamá. Ujú. Cuando sales, un bebé a veces ni abre los ojos, ¿no? Ya con eso Y a veces sabe. como que escucha y medio que... pero todavía no se orienta hacia dónde viene el sonido. Ujú. Pero tú le pones algo a oler y luego le acercas algo a la boca y luego tiene un reflejo de succión. Por eso ¿no? lo reconoce a mamá, ¿verdad? Ujú. Y esos dos, el olfato y el gusto, son sentidos que son básicamente químicos. Y entonces, originalmente, esos son los más importantes en las primeras etapas de la vida. Sí, ¿cómo no? ¿Ves hasta dónde nos vamos? Oye, me acordé de mis chiquitillos cuando estaban bebecitos. Yo creo que yo también hacía lo mismo. Ujú. Pero, ándale, cómetelo. Y lo primero que hacían era, Ajá. si olía bien, sí se lo comían. Y a tono con lo que estás compartiendo ahorita, ¿no? Como son Claro. dos procesos básicos, quizás químicos. Como dicen, a lo que huele sabe, ¿no? Yo A no lo sé que por qué huele la sabe. gente se come, por ejemplo, el hígado encebollado. ¿Eh? Yo digo, huele bien feo, ¡No! pero la gente dice, qué rico, Huele ¿no? riquísimo y sabe riquísimo, oye. Bueno, en ti sí aplica. Y en mí también, porque a mí no me gusta cómo huele y no me gusta comerlo. Fíjate qué curioso. Sí, pero el también- panecito, ¿qué tal, ¿Cómo es el olor a Ay, pan? Dios mío, Y se vamos a antoja. empezar. Tienes toda la razón. Mira, qué interesante. Nos da para seguir platicando mucho. Yo sé que tú, como radioescucha, estoy seguro que lo que nos está compartiendo Miriam es de mucho interés. Y claro que despierta querer saber, conocer, aprender más. Y como tú bien dijiste, romper mitos. Uno de ellos, el último, antes de terminar Ujú. esta entrega. Claro. Realmente podemos, conforme a ese dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Ujú. ¿Estamos diseñados para la multitarea o solamente para una sola actividad y a lo que sigue? Ok. Voy a hablar de dos cosas. Sí. Primero, la multitarea esencialmente no existe. Ok. O sea, si nos vamos fundamentalmente a decir que estamos haciendo dos cosas a la vez o tres cosas a la vez, eso esencialmente no existe. Lo que pasa es que estamos cambiando rápidamente el foco de atención de una tarea a otra. Ok. Entonces hay paradigmas, por ejemplo el de la tarea dual, en el que tú pones a las personas a hacer dos tareas al mismo tiempo y te das cuenta a cuál de estas tareas le priorizan sus recursos cognitivos. Ujú. Esa es la tarea dual. Nosotros en el Centro de Neurociencias tenemos experimentos justamente sobre eso, Ok. sobre a cuál de estas dos cosas que tienes que hacer priorizas.
Entonces, esencialmente no existe la multitarea. Nos gusta creer que sí, ¿no? Y dices, ¿ni siquiera en la mujer? es que como tal no, porque decimos, no, es que trae al chamaco cargando y moviéndole a la sopa. Y hablando por teléfono y no te vas a sacar. O sea, pero si está moviendo la sopa, a lo mejor no está viendo que el niño está agarrando por acá otras cosas, ¿no? Tiene que estar volteando y cambiando su atención de un lado a otro. Entonces, sí podemos hacer varias cosas casi al mismo tiempo, pero como nos gusta tener superpoderes, decimos que hacemos varias cosas al mismo tiempo. La razón por la que las mujeres podemos hacer más cosas, vamos a decir, al mismo tiempo, es por la forma en que trabaja nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja más comunicándose entre los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Los hombres tienen un poco menos esa conectividad, aunque también la tienen. Eso por una parte. Por otra parte, me decías que si el que mucho abarca poco aprieta, y te lo voy a cambiar. ¿Qué hace a un genio? Dices, este cuate es un genio musical. O Messi es un genio deportivo. ¿Por qué será? ¿El genio nace o se hace? Bueno, a ver, estas personas, independientemente de que a lo mejor sus cerebros sí venían con ciertas facilidades, se han dedicado y le pegan y le pegan y le pegan y le pegan a una sola cosa por mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, no es como que alguien que se dedica al fútbol de manera profesional le invierta mucho tiempo a desarrollarse en idiomas, en otro tipo de habilidades, a veces en una carrera profesional incluso, ¿no? Pero qué genialidades hace en el campo. O dices, ay, Mozart, es que es el mejor músico de la vida, ¿no? Sí. ¿Y qué más hacía Mozart además de estar componiendo y tocando y esto? Bueno, sí iba a las tabernas en la noche a cotorrear. Que es parte de su genialidad. De la genialidad y del ambiente bohemio. Y de la sensibilidad que desarrolló. Qué interesante. Entonces, si tú practicas mucho, mucho, puedes desarrollar cierta genialidad. Ese es uno de los problemas que yo veo más grandes en la educación actual. Que todo el mundo quiere que sus niños ya sean genios en algo, ¿no? Entonces, de pronto escuchas que hay kinder bilingüe, kinder trilingüe, o las primarias en las que hacen quién sabe qué tantas cosas, y dices, ¿y será que es el momento de que mi niño adquiera todo eso? Y, por ejemplo, ¿cuándo van a adquirir habilidades sociales? De acuerdo. A lo que voy es si hay que abarcar un poquito de muchas cosas, si quieres desarrollar una vida, digamos, normal, en lo general. Cuando tú te quieres especializar en algo, tienes que enfocarte mucho en algo, enfocarte. Y eso te vuelve lo que es un profesionista, o un genio, o un experto en una temática. También se vale, pero tienes una cantidad de recursos más o menos limitada. Entonces, si tú te vas a dedicar a ser experto en algo, es a costa de sacrificar otras cosas. Eso también no podemos dejar de verlo. Entonces, déjame entenderlo. La multitarea es finalmente un mito, ¿no? Esencialmente sí. Pero, sin embargo, nuestro cerebro sí está, por todas las zonas y cavidades que tiene, sí está en multitareas constantes, ¿no? Es decir, tiene que estar atendiendo a los sistemas, a los órganos, etcétera. Pero esa es su chamba. La nosotros es la de la conciencia, finalmente, lo que hacemos nosotros conscientemente. ¿Cuántas actividades podemos hacer primero consciente y las volvemos mecánicas? Esa tendría que ser la chamba de uno al generar un hábito. Sí, por ejemplo, el más común es manejar, ¿no? Por ejemplo. Cuando estás manejando y estás así aprendiendo y que dices, espérate, no me hables. O a mí no me gusta que me enseñe mi papá porque me grita y no me puedo poner atención. Eso es porque no has automatizado una habilidad que es mecánica. Es mecánica en el sentido de que cambias la palanca o pisas un pedal y otro, esto, ¿no? Pero también tienes que automatizar tus reflejos, porque nunca olvides espejear, ¿no? Ok, bueno, entonces tienes que automatizar esos reflejos. Y después esa información, ya cuando adquieres ese hábito, la vas procesando de manera inconsciente. Y entonces te puedes volver un gran platicador cuando manejas, ¿no? Ya cuando dominas. Cuando lo dominas, entonces sí vas haciendo esas tareas más en automático. Y de repente si algo puede sacudir tu atención un poco más consciente, hacia, por ejemplo, un motociclista que se te metió por la derecha. ¿Lo alcanzaste a ver? Espérame. O el ejemplo clásico cuando no te puedes estacionar en un lugar o hay así como mucho tráfico y le bajas al volumen y así digo, ¿y eso qué, no? Bueno, pues las personas en general bajamos eso porque estamos cortando un poquito la estimulación sensorial de otra cosa, porque esta tarea que normalmente es automática ahorita no me está alcanzando, entonces necesito llevar estos recursos a esta tarea. De acuerdo. Entonces sí se puede, se logran automatizar cosas. Se puede automatizar el comer, por ejemplo. Y es algo que yo le explico a veces a las personas que tienen familiares con demencia. Les digo, mira, tu familiar tiene esto y es probable que llegue a un punto en el que se le olviden sus funciones fisiológicas básicas como comer.
Por el deterioro cerebral. Por el deterioro cerebral. O sea, todo es algo, como decíamos al principio, que se va coordinando desde el cerebro. Y te decía hace un momento, hay mecanismos homeostáticos que van captando las variantes en el medio interno y en el externo y nos van ajustando para que estemos más o menos estables siempre. Y eso es aprendizaje. Entonces, cuando nuestro cerebro se va desgastando porque hay un proceso patológico como algún tipo de demencia, esos mecanismos también se van desgastando. Y entonces se va perdiendo la sensibilidad, los recuerdos como para estas habilidades. Entonces, tú ves una persona que tiene Alzheimer y que no nada más ya no recuerda que está aquí al lado de su esposo, ¿no? O, por ejemplo, piensa que su esposo es un jovencito que anda por ahí y que este señor quién sabe quién es y le genera mucha angustia. En sus sueños de aquí entonces. Sí, porque van como retrocediendo, ¿no? Pero no nada más retroceden en ese sentido, sino también, como te decía, en las funciones fisiológicas. Llega un momento en el que se les olvida pues que tienen que ir al baño y simplemente se hacen porque no pueden mantener pues también el contenido fecal o la orina, ¿no? Pero olvidan, tengo que ir al baño y para ir al baño me paro, voy hacia allá, no sé qué. Interesante. Híjole, se nos queda. Seguramente tú que nos estás escuchando también tienes más comentarios, más aportaciones. Pues recuerda que estamos en las principales plataformas para que puedas escuchar y volver, por supuesto, a disfrutar de esta charla que hemos tenido el día de hoy, cuando hemos hablado justamente de las funciones cerebrales. Y lo que me gusta es que se aplica a la vida diaria y es lo que justamente estamos todos los días inmersos. Pues gracias. Quedan más preguntas. Las que tú tengas como Radio Escucha, lo puedes hacer también en las plataformas que sí permiten los comentarios. O bien, mira, aquí tenemos un teléfono, un WhatsApp, 479-231-0004. Y ahí, cuando haya alguna duda, se la hacemos llegar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Miriam Sánchez, que por supuesto tiene a su cargo también en la Universidad de La Salle Bajío este importante proyecto donde están haciendo las investigaciones en este tema del cerebro y sus aplicaciones. Un último comentario que nos quieras regalar. Pues muchísimas gracias por la invitación y les invitamos también a que sigan nuestros contenidos en las redes sociales de la universidad. Nos encuentran como ULA Salle Bajío y también más específicamente tenemos un Facebook del Centro de Neurociencias. Wow. Entonces, Centro de Neurociencias La Salle Bajío, ahí nos encuentran, subimos un poquito de información y les voy dando un spoiler. Cada noviembre tenemos un seminario de neurociencias. Ese es abierto a todo el público, todo el mundo puede entrar. Ahí nos siguen por las plataformas. Y este año va a ser justamente sobre plasticidad cerebral. Wow, padrísimo. Entonces ahí nos veremos. Yo me apunto, porque me interesa mucho a esta edad, a este tema de la vida, donde uno quiere, pues, lo que más se pueda elongar tus habilidades y tus capacidades. Y me queda claro que el movimiento sigue siendo el factor importante para que tengamos un cerebro saludable. Claro que sí. Pues muchas gracias. Ya está ahí también la información y ojalá no sea la última vez que podamos platicar contigo, doctora Miriam. Con gusto, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos llegando entonces al final de este podcast a primera hora. Y recuerda, nos escuchamos en otro momento, en otra entrega de este importante espacio. Tu amigo y servidor Juan Gabo González. A la próxima.